Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 17 de febrero, 30 del mes de Shvat en el calendario hebreo. Un día que comienza con lo que parece ser la última oportunidad para las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y después un acuerdo o una acción militar que quién sabe a qué situación regional nos llevará. Estos son los temas que marcan la jornada de hoy en Israel y Medio Oriente. Hoy se sabrá en qué medida el primer ministro Netanyahu, en su última reunión con Donald Trump, logró influir en las negociaciones con Irán y hacia dónde vamos toda la región. Uno de los principales asesores de Netanyahu, Yossi Fuchs, dijo que Israel planea darle a Hamás un plazo de 60 días para el desarme. ¿Qué hace Qatar, mientras tanto, para mover los hilos del gobierno de la Franja de Gaza? ¿Y qué intenta Turquía? Y a unas horas del comienzo del mes sagrado musulmán de Ramadán, en las Fuerzas de Defensa de Israel advierten que se acercan días difíciles, más días difíciles, con varios frentes abiertos, inestabilidad e incluso violencia. Antes de entrar en tema, les recuerdo que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Y vamos ahora a nuestra recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Comenzamos con Maariv, que abre su edición con el titular Última oportunidad, última chance a un acuerdo entre Trump y Jamenei, que allí los vemos. En la bajada agrega: los representantes de Irán y Estados Unidos hacen hoy en Ginebra un nuevo intento por llegar a acuerdos en la cuestión nuclear, mientras que paralelamente aumentan los informes según los cuales, atención a esto, a Trump se le está acabando la paciencia. También los iraníes se preparan para una escalada. Los diarios en Irán destacan hoy este contraste entre la vía diplomática, las conversaciones en Ginebra y la opción militar que está preparada. Solo falta que alguien, ya sea en Irán o en Estados Unidos, dé la orden. En el diario conservador Kian, totalmente identificado con el régimen de los ayatolás y que vemos allí del lado derecho en la pantalla, citan hoy una frase de un analista internacional. Abro comillas: la demostración de fuerza militar de Trump es una muestra de su miedo, no de su poder, y lo que no dicen es que eso también se puede aplicar a ellos mismos, a Irán. En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria comenzó una serie de ejercicios navales en el estratégico e importante Estrecho de Hormuz. Según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el ejercicio fue bautizado como Control Inteligente del Estrecho de Hormuz. Vamos a ver mientras tanto algunas imágenes y el texto dice: el eje central de estos ejercicios es la reacción rápida, decisiva y amplia de las fuerzas operativas de la Guardia Revolucionaria frente a conspiraciones contra la seguridad, así dice el informe. El mensaje es muy simple. Si nos atacan, vamos a atacar y a perjudicar la economía mundial, que es el lugar donde más le duele al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los iraníes están convencidos de que si cierran el estrecho de Hormuz, eso provocará presión para que Trump detenga o incluso no decida seguir adelante con el ataque contra Irán. Y cuando uno se pregunta ¿qué le puede hacer Irán a un gigante como Estados Unidos con su hermosa armada, como dijo Trump,
y su poder militar y su poder mundial. El cierre del estrecho de Hormuz es una de las varias medidas de disuasión que pueden usar los iraníes. También está la posibilidad de atacar bases militares estadounidenses en Medio Oriente, como ya sugirieron más de una vez, apuntar contra la industria petrolera y el gas natural de los países del Golfo y, por supuesto, un ataque a Israel enfocado en la retaguardia civil. Según el diario Maariv de hoy, en Israel estiman que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos no llevarán a ninguna parte, no lograrán nada y por eso las fuerzas de defensa de Israel, especialmente la Fuerza Aérea, dice el diario, revisa y mejora cada día su preparación en defensa y ataque, acelera el ritmo de los preparativos para una eventual escalada. La cadena estadounidense CNN informó esta madrugada que Estados Unidos extendió el plazo de permanencia en Medio Oriente de las unidades militares desplegadas en la región que iban a retirarse en los próximos días. El informe también indica que los estadounidenses trasladaron más aviones de combate y de reabastecimiento de combustible de Europa a Medio Oriente. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Trump, habló esta noche, esta madrugada, hora de Israel, una vez más sobre este tema de Irán y también se refirió a las conversaciones de hoy en Ginebra y la situación frente a la República Islámica. Vamos a ver. Estaré involucrado en esas conversaciones de manera indirecta y serán muy importantes y veremos qué puede suceder. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para eliminar su potencial nuclear y tuvimos que enviar los B-2. Espero que vayan a ser más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. En Irán, los medios oficiales dicen que el gobierno, el régimen, aceptó seguir las conversaciones, llegar hoy a esta segunda ronda de negociaciones únicamente después de que recibieron un mensaje de los estadounidenses, según el cual estas conversaciones se limitarán a la cuestión nuclear. De acuerdo con este informe, el régimen de los ayatolás puso dos condiciones para participar en las conversaciones: que se acepte el principio de su derecho a enriquecer uranio y que las conversaciones se limiten al tema nuclear. Y aquí entra la cuestión de hasta qué punto logró el primer ministro Netanyahu influir en Donald Trump y en el curso de los acontecimientos frente a Irán. En principio, no logró que Trump dejase de intentar la vía diplomática, de tratar de llegar a un acuerdo, y ahora habrá que ver si logró que se tengan en cuenta los intereses de seguridad de Israel, tanto en las negociaciones como en un eventual acuerdo. Según decían esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, la sensación en Jerusalén es que hay coordinación entre Israel y Estados Unidos, coincidencia, el mismo enfoque. Especialmente están de acuerdo en que Irán no puede conservar y seguir ampliando su proyecto de misiles balísticos. Pero al mismo tiempo nadie sabe cuáles son las líneas rojas de Donald Trump frente a Irán, qué es lo mínimo que les exigirá a los ayatolás como para no atacarlos y lo máximo que está dispuesto a concederles. Como suele suceder en estos días, de Irán nos vamos a la Franja de Gaza y la primera plana del diario Yediot Aharonot. Yediot habla sobre Ali Al-Tawadi, el representante de Qatar en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, y lo define como quien mueve los hilos. También se refiere a su vínculo con los funcionarios de la oficina del primer ministro Netanyahu, investigados actualmente por sus vinculaciones con Qatar y su cooperación incluso durante la guerra, una causa que se conoce como Qatargate. Todo esto se resume en el titular blanco sobre rojo en letras bien grandes que dice: el vínculo de la causa Qatargate con el representante de Qatar en la Junta
que gobernará la Franja de Gaza. En la bajada, Yediot agrega: varios de los sospechosos investigados en la causa Qatar Gate y otros israelíes fueron recibidos con alojamiento incluido por Al-Tawadi y mantuvieron reuniones con él. Y también nos recuerdan que en septiembre de 2025 Al-Tawadi estuvo presente en la Casa Blanca durante la llamada telefónica en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu se disculpó con el primer ministro de Qatar, Mohammed Al-Thani, después del ataque israelí contra la cúpula de Hamás en Doha. Publicaciones internacionales, dice el diario, afirmaron que Al-Tawadi también se reunió con Netanyahu en esa ocasión, pero la oficina del primer ministro negó las acusaciones y afirmó en ese momento que solo estuvo presente durante la llamada telefónica. Estamos hablando, y no hay que olvidar esto, de Qatar, quien financia y apoya a la organización Hamás, con la cual tiene completa afinidad ideológica, y del próximo gobierno de la Franja de Gaza. Y esto me lleva al informe que publicó anoche Canal 11 de la televisión pública Kan. El comité de tecnócratas responsable del gobierno de la Franja de Gaza necesita mucho dinero y la Junta de Paz será responsable de financiarlo. Según este informe, el primer país en la lista de quienes van a financiar el próximo gobierno en la Franja es, no nos vamos a sorprender, Qatar. Hay que tener en cuenta que ya hoy en día Qatar financia el combustible en la Franja de Gaza y hablamos de cantidades descomunales de dinero, pero ya está pensando en el futuro. Cada uno de los países integrantes de la Junta de Paz supuestamente debe poner sobre la mesa $1 billón para formar parte de esa junta, pero en Qatar tienen pensado aportar mucho más que esa cantidad de dinero y, según el sistema que Qatar utiliza en general y desde su perspectiva, quien pone el dinero también tiene derecho a opinar y más aún a decidir. Y desde el punto de vista de Israel, es casi como volver a la situación anterior al 7 de octubre de 2023, con Qatar como principal proveedor de dinero a la Franja de Gaza. La gran ventaja que tienen en esto los cataríes no es solamente que tienen a disposición todas esas cantidades de dinero, muchísimo, sino también la voluntad de ponerlo en la Franja de Gaza, cuando todavía hay incertidumbre, hay muchísimas preguntas abiertas sobre cuál será el futuro de la franja, si jamás quedará de alguna manera en el gobierno o si se convertirá en algo que siga el modelo de Hezbollah en el Líbano, y cuánto durará este cese de fuego estilo Medio Oriente que tenemos ahora. Pero los cataríes no están solos, también Turquía intenta tener presencia y sobre todo influencia en la Franja de Gaza. Es cierto que Turquía no puede aportar esas grandes cantidades de dinero que maneja Qatar, pero de todas maneras, este fin de semana el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, recibió en Ankara a los miembros del gobierno de tecnócratas de la Franja de Gaza en una reunión que fue promocionada ampliamente, como vemos incluso en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en Turquía. Y en el terreno, en las zonas de la Franja de Gaza bajo control de Hamás, allí la autoridad religiosa de Turquía abrió 3 mezquitas para los gazatíes justo antes del mes de Ramadán. Una de esas mezquitas lleva el nombre de uno de los fundadores de Al-Qaeda, Abdullah Azzam, en el barrio de Sabra, en Gaza. También hablamos de la mezquita Huda en el campo de refugiados de Jabalia y la mezquita Al-Isra en el barrio de Sheikh Radwan. Todas estas zonas sufrieron graves daños durante la guerra entre Israel y Hamás. Hay un político israelí que suele decir que nada bueno nos amenaza, y esta frase me vino a la mente cuando estaba preparando esta noticia.
En fin, seguimos nuestra recorrida y de la Franja de Gaza nos vamos a Judea y Samaria. Y a este informe de Canal 12 de la televisión israelí, según el cual, en el contexto del mes sagrado musulmán de Ramadán, que comienza esta semana, el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, envió una carta al gobierno en la que advertía, mejor dicho, porque fue hace unos días, que hay potencial probabilidades de violencia y desestabilización en Judea y Samaria. Esto se dio a conocer anoche, pero al parecer Zamir viene ya desde hace unos días haciendo estas advertencias y dice también que esta situación requerirá que las fuerzas de defensa de Israel tengan que trasladar a esa zona efectivos que se encuentran en otros frentes y que deban movilizar más fuerzas de la reserva. Zamir recomendó realizar un debate político, operativo y estratégico lo antes posible para tomar decisiones que ayuden a preservar la estabilidad. Fin de la cita. Mientras tanto, también la policía, especialmente en el área de Jerusalén, está llevando a cabo preparativos antes del mes de Ramadán, en particular en la Ciudad Vieja y en torno al Monte del Templo o explanada de las mezquitas. Siguiente tema está en el Líbano y el desarme de la organización Hezbollah. El diario libanés Al-Akhbar, identificado con Hezbollah, informa hoy que Estados Unidos está buscando llegar a entendimientos en base a los cuales Hezbollah se comprometa a no atacar en territorio israelí y ponga en manos del ejército del Líbano el control de sus depósitos de armas ubicados al norte del río Litani. A cambio, Israel debería cesar los ataques en el Líbano, retirar sus fuerzas de varias zonas del sur del país y liberar presos libaneses. Fuentes familiarizadas con el tema, citadas por Al-Akhbar, dijeron que Hezbollah, por supuesto, no se opone a esta iniciativa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.